Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito en esta mañana a abrir sus Biblias. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3. Estaremos en los versículos del 11 al 17 en este mensaje titulado De Caín a Cristo. Dice así la palabra del Señor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta mañana porque nos has reunido, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, porque es solo por el amor de tu Hijo Jesucristo que en obediencia, Señor, subió a la cruz, se humilló a sí mismo en esa muerte de cruz, Señor, por nosotros. Señor Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Pedimos ahora, Señor, que por tu Santo Espíritu, en esta mañana, Señor, abras nuestros ojos, Señor. Abras nuestro entendimiento y aún, Señor, abras nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro espíritu, Señor, para ver a tu Hijo Jesucristo, para contemplarlo, Señor, de tal forma que podamos vivir en consecuencia, Señor, a esa transformación que tenemos en Él, porque somos transformados de gloria en gloria, Señor. Las glorias, las perfecciones, los atributos hermosos, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Lo que vemos en estos versículos es, hermanos míos, la evidencia de una nueva vida en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, ese nuevo nacimiento es la luz de la vida en el alma del hombre, esa luz de vida que Dios da a través de creer el Evangelio, a través de la confianza que ponemos en la vida, la muerte, la resurrección, la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Y la evidencia de esa nueva vida que ahora lo ilumina todo es un amor nuevo. Este amor nunca lo ha experimentado ni lo experimentará jamás un corazón no regenerado. Este amor nuevo solo lo puede experimentar aquel que ha nacido de nuevo. Es el amor por la iglesia, el amor por otros cristianos, el amor por los hermanos en Cristo. Ese amor es exclusivo de un corazón nacido de nuevo por el poder del Espíritu. Este amor indica en qué familia estás, a qué familia perteneces. Este amor indica si perteneces a la familia de Dios. Este amor, hermanos míos, nos dice que en verdad amas a los hijos de Dios. Y si no amas a los miembros de la familia de Dios, es obvio entonces que perteneces a otra familia, perteneces a una familia diferente, y esa otra familia es la familia del maligno, porque solo hay dos familias en este mundo: la familia de Dios y la familia del diablo, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Recordemos, hermanos, que el contexto general de esta sección de la Escritura en el capítulo 3 es precisamente ese nuevo nacimiento. De hecho, Reina Valera nos dice que ese capítulo se titula Hijos de Dios.
Y hemos visto ya el domingo pasado que de trasfondo lo que el Señor nos habla a través de Juan es precisamente ese nuevo nacimiento. Esta carta nos habla del nuevo nacimiento como requisito no negociable para ser hijo de Dios. Nadie puede ser hijo de Dios sin antes nacer de nuevo. Y esta mañana Juan nos dirige a una de las más contundentes evidencias de ser hijos de Dios. No es la única evidencia en la carta. Juan de hecho va a hablar a través de la carta de aproximadamente unas 7, 8 evidencias de lo que es ser un hijo de Dios, pero esta, hermanos míos, es la evidencia contundente. El amor cristiano, el amor por los hermanos. Veremos el primer punto de esta mañana en el versículo 11, que nos habla de el mandato. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan les está diciendo a los lectores que este es el mensaje. Hermanos míos, este no es parte del mensaje. Esto no forma un componente de un mensaje mayor. Este es el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué mensaje es este? Dice, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuándo escucharon esto los hermanos? Dice él, desde el principio. Desde el principio han escuchado esto. ¿De qué principio habla aquí Juan? Hermanos, solo hay dos posibilidades. La primera es que desde el principio, cuando Juan nos habla que en el principio era el verbo, ese amor que estaba expresado en una perfecta armonía en la deidad, en la Trinidad. Pero probablemente se está refiriendo más bien Juan a ese amor que habían escuchado los hermanos a quienes dirigió su carta desde que ellos escucharon el Evangelio, desde el principio de su nueva vida, desde el principio de su vida cristiana. Y esto, hermanos míos, es lo que Juan les recuerda. Ustedes han escuchado esto desde el principio, desde que ustedes vinieron al Evangelio y desde que ustedes fueron rescatados por Dios, han escuchado que el amor es el mensaje, que el amor los unos por los otros es el mensaje. Y esto, hermanos, lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Podemos ver en el capítulo 13, versículo 34, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Además, también ahí, hermanos, en Juan, en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 15, en el versículo 12, Jesús les repite, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y después en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Llama mucho la atención, hermanos, que Juan registra a Jesús hablando y dice Jesús que este mandamiento es un mandamiento nuevo. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero, hermanos, esto en realidad es algo que ya se había escuchado antes. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 18, se lee, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús dice entonces que es nuevo? Y es que, hermanos, muchas personas han escuchado y piensan, creen que de hecho ese es el mandamiento, que amemos al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, decir eso implicaría no reconocer que Jesús llegó, que Jesús vino, que Jesús habló y que Jesús dice, ahora hay algo nuevo. El espíritu del mandamiento continúa ahí. Sin embargo, Jesús, como hace con cada uno de los mandamientos cuando los explica, pone un estándar aún más alto, al punto que cuando Jesús está hablando, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Hermanos míos, en que Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Ya no como tú te amarías a ti mismo, sino, dice él, como yo os he
amado. Ahí está lo que hace nuevo el mandamiento. Ya no se trata de que tú te ames mucho y que veas cómo amar al otro del mismo modo, con la misma intensidad o en el mismo sentido que te amas tú mismo. Sino que dice Jesús, el estándar de amor soy yo. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Implícitamente Pablo en Efesios capítulo 5 nos está diciendo lo mismo que Juan en su primera carta. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Atención. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el amor, hermanos míos, verdadero por el hermano. Ese es el amor verdadero, hermanos míos, por la iglesia de Cristo. Ese es el amor en el corazón cristiano por otros hermanos cristianos. Es un amor voluntario. Esto no es obligación, esto nace de una voluntad y esa voluntad viene de un corazón regenerado. Es un amor intencional. No ocurre, hermanos míos, por sorpresa, no ocurre por casualidad, no es un acto fortuito. Nosotros debemos intencionalmente hacer esto. Es un amor sacrificial. No es un amor de conveniencia. Cuando me conviene puedo amarte, pero ¿sabes qué? Hoy estoy molesto contigo por lo que me hiciste, hoy no te amo, hoy te amo un poco menos. Es un amor sacrificial, es un amor desinteresado. Uno no ama a la iglesia, uno no ama al hermano, uno no ama al pueblo de Dios o a otros cristianos por lo que podamos obtener de ese amor, sino que lo amamos desinteresadamente. Además, es un amor para la gloria de Dios. Note cómo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y sacrificio a Dios. Amo al pueblo de Dios y amo a mis hermanos, no para la gloria mía, no primariamente para el bien de mi hermano, aunque hay un bien que recibirá mi hermano por causa de mi amor, pero hermanos míos, esto se hace para la gloria de Dios. Porque eso es, ese sacrificio de amor es olor fragante a Él. Eso le agrada, en otras palabras. Hermanos míos, este tipo de amor, como dije en mi introducción, solo lo puede experimentar, lo puede ofrecer o lo puede dar aquel que ha nacido de nuevo. Porque lo que nos está diciendo el Señor no es que amemos al hermano, amemos a la iglesia o amemos al cristiano a la par de mí con el amor que nace de mí, sino con el amor con que Cristo me amó. Eso implica que necesito primeramente ser receptor del amor de Dios para entonces, con el amor que he recibido del Señor, con el amor que he recibido de Cristo Jesús, no soy yo en última instancia el que ama a mi hermano, sino es Cristo Jesús en mí que ama a mi hermano a través de mí. Imposible para una persona que no es creyente, que no ha nacido de nuevo, en quien el Espíritu no mora. Porque este amor tiene que venir de Jesucristo. Por eso, hermanos míos, hemos repetido hasta el cansancio en esta sección de la Escritura que te es necesario nacer de nuevo. Sin el nacimiento de nuevo, no hay manera de que este amor sea expresado por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por los hermanos, por otros cristianos. Es imposible, porque este amor no es yo, persona individual, expresando un amor que nace de mi carne. Ese amor es falible, ese amor no es agradable a Dios, porque en última instancia manchamos ese amor con nuestro pecado. Pero si nosotros morimos a nosotros mismos y menguamos para que Él crezca, Cristo Jesús, que por la fe mora en nosotros, ama a través de mí, y ese amor es un amor perfecto, porque Él es perfecto. Ese amor es el verdadero amor, porque Dios es amor. Y este es el mandamiento que estamos recibiendo, hermanos. Cuando vemos los versículos en el Evangelio de Juan, como hemos dicho ya, el capítulo 13, versículos 34 y 35, el capítulo 15, versículos 12 y 17,
Jesús es directo, no hay que darle vueltas al asunto. Dice, este es el mandamiento, esto os mando, esto os mando. Uno no puede decir, quizá amar a los hermanos es opcional. Quizá Jesús nos estaba diciendo que cuando tengamos la oportunidad, expresemos amor por los hermanos. No, dice, este es el mensaje, este es el mandamiento. La esencia misma del Evangelio es el amor que Jesús primeramente mostró al ir a la cruz por nosotros, y una vez nosotros recibiendo ese amor, somos nosotros una especie, si lo quiere ver así como una analogía, hermano, una especie de espejo que refleja el amor que recibimos. Aquel que no puede reflejar ese amor es porque no ha recibido ese amor. Ahora, punto número 2 en esta mañana, versículo 12. La prohibición. Hemos visto cuál es el mandato, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Ahora hay una prohibición en el versículo 12. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es muy interesante, hermanos, que cuando Judas en su carta en el versículo 11 se está refiriendo a los falsos maestros, a los falsos hermanos, a los falsos cristianos, él diga lo siguiente, note, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y digo que es interesante porque en el contexto de la primera carta de Juan, recuerde, Juan está tratando el tema de los gnósticos, de esos falsos hermanos, esos falsos creyentes que están dentro de la iglesia, y estando dentro de la iglesia, predican otro Cristo, creen en otro Cristo, enseñan otro Cristo, que no es el Cristo de la Escritura. Entonces, pareciera que Juan tiene en mente exactamente este tipo de personas cuando se está refiriendo a que no seamos como Caín. Pudiéramos entender esta prohibición como esto: no sea usted un falso hermano dentro de la iglesia. No sea usted un falso creyente dentro de la iglesia. Si usted está en la iglesia, crea el Evangelio, crea en el Hijo de Dios, arrepiéntase de sus pecados, nazca de nuevo, pídale al Señor que le dé vida eterna, una nueva vida. Y si usted no ha nacido de nuevo, usted está escuchando la exposición de estos versículos, usted debe ser honesto delante de Dios y en su propio corazón venir al Señor en arrepentimiento y fe. La prohibición es: deje de ser como Caín. No sea como Caín, en contraposición al mandato de amarnos los unos a los otros como el Señor, como Cristo nos ha amado. Encontramos la prohibición de ser como Caín, de ser falso. A esos falsos Juan los compara con Caín. ¿Quién era Caín? Bueno, el hermano de Abel. ¿Y qué es lo que pasó? Pues muchos han escuchado la historia probablemente. Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? ¿Qué es lo que sucedió? Vayamos, hermanos, por un momento al texto de Génesis, capítulo 4. Vamos a leer esta situación. No quiero dar por sentado o asumir que todos conocemos la historia, y aun si la conocemos, muchas veces tenemos en mente lo que de la historia se nos queda, pero vamos a ver en las páginas de la Biblia qué nos dice el texto. Dice el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿quién dijo? Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín,
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es, hermano, obviamente hay más historia, pero vamos a parar aquí. Y notemos una cosa con Caín, hermanos. En el versículo 1 vemos algo muy interesante. Eva dice, cuando concibe a Caín: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Este es un juego de palabras en el hebreo original. Esto nos apunta o remonta a la promesa que había hecho Dios de que de la simiente, de la descendencia, de la línea de Eva, iba a surgir uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esto se conoce, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15, y se le conoce como el protoevangelio. Es decir, un evangelio en sus inicios, apenas mostrándonos algunas características de lo que ocurriría en el evangelio. ¿Qué es lo que ocurre con Eva? Eva piensa: estoy embarazada. Nace el niño, es un varón. Y dice: he aquí la simiente prometida. Por eso le puso Caín. Caín significa el dado o adquirido de parte de Dios, por voluntad de Dios, refiriéndose a lo que prometió Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero, hermanos míos, ella no entendía que la simiente no era directamente su hijo inmediato, sino que vendrían, hermanos, hoy lo sabemos, y nosotros de este lado de la cruz entendemos que pasarían todos esos años, miles de años, hasta la llegada del Mesías. Hermanos míos, esto nos deja saber mucho, porque después nace Abel. ¿Y qué dice el texto que Eva dijo? Nada. Ella estaba fascinada, contenta con su hijito Caín, y le puso el adquirido de parte de Dios. Le puso el que Dios me dio por su voluntad. Y el otro se va a llamar Abel. ¿Qué significa Abel? Abel significa vanidad. Abel significa soplo que no perdura. Hermanos míos, desde aquí podemos ver cómo Caín había sido desde pequeño enseñado, educado y tratado de una forma que lo volvió arrogante. Él era Caín. Usted se imagina escuchar todos los días de su vida: Caín, elegido de Dios, adquirido por mí de parte de Dios, por voluntad de Dios, eres el hijo que tengo. Y Abel, escuchar todos los días: hey, vanidad, hey, soplo que no perdura. Hermanos míos, no solo eso. Dice que Caín, él se vuelve labrador de la tierra, y Abel, pastor de ovejas. Cuando vemos, hermanos míos, el trabajo que cada uno desempeñaba a lo largo de la historia bíblica, siempre el pastor de ovejas era visto como un trabajo que hacía alguien que no valía nada. Y allá mandaron a Abel. Que Caíncito esté con sus plantitas, cultivando sus frutitas, y el trabajo duro, que lo haga Abel. Que él se manche las manos, que él sea el apestoso, porque eso era un pastor de ovejas, hermanos. No romanticemos la idea muchas veces que nos venden la mercadotecnia en tiempos de Navidad y los pastorcitos muy bonitos. Hermanos, no, era un trabajo sucio, un trabajo duro, un trabajo arduo. Ese era Abel. ¿Y qué es lo que sucedió? Hermanos, que Caín empieza el momento en el que tiene la responsabilidad como hombre de ofrecer un sacrificio a Dios en adoración. ¿Y qué hace él? Hermanos míos, dice el texto que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Mientras que Abel también es su responsabilidad ya como varón, hombre, ya adulto, de llevar también una ofrenda. Él escoge lo más gordo de sus ovejas. Y entonces Dios se agrada de la ofrenda de Abel, mas no de la de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Dios, esta sí, la tuya no? Hermanos, porque el Señor había mostrado el modelo de adoración desde que cuando pecó Adán y Eva, Él mismo, el Señor mismo, sacrificó un animal inocente para cubrirlos a ellos de pieles. Y aunque el texto bíblico en Génesis no lo dice directamente, lo más lógico y lo que se argumenta teológicamente es que el Señor había mostrado de esta manera a Adán y Eva que para cubrir su pecado se tendría que derramar la sangre inocente de alguien. En el punto en donde estamos en Génesis, era un animal. Esto tenía que sido pasado por sus padres a sus hijos, es decir, Caín y Abel, y el obediente aquí, entendiendo que el sacrificio requería derramamiento de sangre, fue Abel, no Caín. Caín fue de aquellos que dijeron, eso es lo que demanda Dios, pero yo tengo una mejor idea. Derramamiento de sangre, que se ensucie las manos a Abel, yo voy a llevar mis frutitas. Así dijo el Señor. No me parece. Lo importante es lo que yo siento en mi corazón. Hermanos, desafió Caín la orden establecida por el Señor de presentar una ofrenda donde había derramamiento de sangre. No por la ofrenda misma, hermanos, sino por lo que esa ofrenda tenía la función de hacer, que es apuntar a aquel que vendría para derramar su sangre. En pocas palabras, Abel confió de todo su corazón en la promesa de aquel que vendría, mientras que Caín la desechó. Yo no necesito derramamiento de sangre, yo no necesito que alguien muera por mí, porque mira lo bueno que soy yo, Señor, mira el fruto que te traigo. Hermanos, y esto es lo que nos dice, de hecho, Hebreos capítulo 11. ¿Cómo se llama, hermanos? Y si quiere irse para allá, podrá ver que en Hebreos capítulo 11 hay algo muy interesante. El capítulo 11, hermanos, es el capítulo conocido como los héroes de la fe. ¿Y quién es el primer héroe de la fe en ese capítulo? Capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel, hermanos míos, el primer héroe de la fe, y de hecho el primer mártir de la fe, fue Abel. A causa de su fe, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La razón por la cual Abel agradó a Dios, hermanos, no es porque Abel fuera bueno. De hecho, regresando a Juan, a primera de Juan capítulo 3, vemos que dice, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas, las de Caín. ¿Y las de su hermano cómo eran? Lo lógico sería pensar que Juan escribiría las de su hermano buenas. Pero no dice que sus obras eran buenas. ¿Por qué, hermanos? Porque Abel era pecador como Caín. ¿Cuál fue entonces la diferencia? Hermanos, que Caín tenía obras malas porque él era malo. Pero las obras de Caín, dice el texto, eran justas, justificadas. ¿Por qué cosa nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 4? Porque tuvo fe en el Mesías que había de venir. Hermanos míos, la diferencia entre Caín y Abel era fe en el Mesías. Fe en el Mesías prometido. Por esa razón, Caín se ensaña contra su hermano. Porque ese hombre que está ahí, mi hermano, pecador como yo, recibe de Jehová ese testimonio que nos dice precisamente Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Dice, recibió testimonio de Dios. ¿Qué significa que recibió testimonio de Dios? Que Dios afirmó sobre Abel, eres justo.
¿Por sus obras? No, por su fe. De manera, hermanos, que desde el inicio la fe nunca ha sido por obras. La salvación, hermanos míos, nunca ha sido por obras. La salvación nunca ha sido por cumplir con la ley, sino por la fe en aquel que había de venir. En nuestro caso, de este lado de la cruz, por aquel que vino y que regresará. Esto, hermanos, es lo que hace y nos habla la historia de Caín y Abel. Nos habla de la fe de Abel y de la incredulidad de Caín. Nos habla de que Abel confió en lo que Dios había establecido. Romanos 3:24 lo resume así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es el derramamiento de su sangre. Hermanos míos, Jesús no podría habernos salvado si Él no moría por nosotros, porque era necesario el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es en lo que confió Abel. El desechado, el hecho a un lado, al que le dieron el trabajo más duro, más arduo, de menos valía, él tuvo fe, no por sus obras, por su fe fue justificado Abel. Entonces, hermanos, ¿qué vemos? Vemos que en la prohibición, todo esto que hemos hablado nos debe de servir para entender lo que Juan nos dice cuando no sean como Caín. No sean de aquellos que no tienen fe en Jesucristo. No sean como Caín, que por su incredulidad, por la rebeldía de su corazón, porque se miró a sí mismo y dijo: yo soy muy bueno, yo soy Caín, el adquirido por parte de Jehová para mi madre, el dado por su voluntad a mis padres. Yo debo ser muy bueno. Hermanos, no seamos como Caín. Es que esto es lo que dice el texto y lo que nos requiere el Señor. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una mejor idea, yo tengo un mejor modo, vamos a hacerlo a mi manera. A fin de cuentas, a llevar un sacrificio, no hacer esto, no en el servicio, esas son cosas externas. Mi corazón es lo que cuenta. Sí, claro, hermanos, que el corazón cuenta, porque sin un corazón regenerado, como hemos dicho, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, hermanos, eso no significa de ningún modo que a Dios le podamos decir: esta fue tu idea cuando pediste que vengamos a ti a ofrendar sacrificio, pero no me gusta. Yo lo voy a hacer a mi modo. De hecho, el corazón regenerado busca, como Abel, hacer lo que el Señor ha pedido, por el entendimiento de que cada cosa que hacemos apunta a nuestro Salvador. El desconocimiento y la ignorancia, hermanos, y el no poder ver que todo lo que está en la Biblia apunta al Salvador, no quita el hecho de que los resultados y las consecuencias de desobedecer al Señor en ese sentido son trágicas, son terribles. Debemos buscar, hermanos, como oraba al principio, que el Señor abra nuestros ojos y nos dé entendimiento para ver a su Hijo Jesucristo en todo lo que hacemos como iglesia. Cada cosa nos muestra las perfecciones, las maravillas de sus atributos, los atributos del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, teniendo esto en cuenta, el no ser como Caín, debemos entenderlo en el contexto como no ser un falso hermano, no ser un falso cristiano, no ser un falso creyente. Esto nos conecta de nuevo con el nuevo nacimiento del que hablábamos la semana pasada. Ese nuevo nacimiento sin el cual no hay cristiano genuino. Los falsos hermanos siempre buscarán cambiar la forma en que Dios ha prescrito y la forma en que Dios ha dicho que le agradan las cosas. Quieren cambiar incluso el evangelio. Cuando Caín, hermanos míos, está dentro de la iglesia, ¿qué es lo que lo caracteriza? Es un hermano bien creativo. Así ha sido siempre, pero ¿por qué no modernizamos un poco las cosas? Sí, así está en la Biblia, pero ¿y si le agregamos esto? ¿No sería más llamativo y alcanzaríamos mejor al mundo si somos un poquito como el mundo? Empezamos a torcer la Escritura poco a poco.
¿No es cierto que mismo Pablo dijo que se ha hecho gentil a los gentiles? Hagámonos un poquito mundano a los mundanos. Digo, para ganarlos. Hermanos, fuera de contexto. Eso no es lo que significa eso. Debemos hacer, hermanos míos, la diferencia. Debemos ser ese faro de luz en medio de un mundo oscuro. No podemos nosotros decir, el Señor nos ha mandado a hacer luz, pero seamos un poquito de tinieblas para que las tinieblas no se asusten tanto y vengan. No, hermanos, no es así. No seamos como Caín. Hermanos, de nuevo, las obras de Caín eran malas porque Caín era malo. Pero las obras de Abel eran justas porque había sido justificado por la fe. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que eso no se quedó ahí, sino que Caín mató a su hermano Abel. La enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es evidente desde Caín y Abel. Un verdadero hermano en la fe, un verdadero cristiano, no puede buscar acabar con su hermano. Un verdadero hermano en la fe no puede acabar con su propia familia. Un verdadero hermano en la fe, un verdadero cristiano, un verdadero creyente, no busca hacer tropezar a la iglesia, sino por el contrario, ama a su iglesia, ama a sus hermanos, ama el cuerpo de Cristo y lo quiere ver prosperar, lo quiere ver bien, lo quiere ver avanzar. No busca el tropiezo de esta. Eso solo lo hace un Caín. Caín puede estar, hermanos míos, entre nosotros hoy. Caín busca cómo hacer tropezar al otro. Caín busca cómo hablar mal de los hermanos. Caín busca criticar duramente y sin compasión a la iglesia. No una crítica constructiva, sino todo lo contrario, completamente destructiva. Hablar a las espaldas de otros, chismes, rencores, envidias, porque envidia es, hermanos míos, en última instancia en el corazón de Caín lo que hizo moverse a matar a su propio hermano. Un verdadero hermano en la fe no va a buscar tu mal, va a buscar tu bien en el Señor. No como Caín, que mató a su hermano. ¿Por qué Caín aborrece de esa manera a Abel? Hermanos míos, por causa del Dios en quien Abel tiene fe. Mientras no se había suscitado este problema entre Caín y Abel, probablemente eran hermanos como cualquier otro. Pero en el momento en que las consecuencias de la desobediencia de Caín es el rechazo de parte de Dios, y por otro lado, a causa de la obediencia y fe de Abel en lo que había prescrito Dios, hermanos míos, esto provoca en el corazón de Caín una envidia que no soportó. No es que sucedió esto, inmediatamente salió Caín a decirle a Abel, ven aquí hermanito, hay algo en el bosque que te quiero mostrar. Oh, encontré unos conejitos bien bonitos. No, hermanos, esto fue una cosa que empezó en el corazón de Caín y lo mantuvo ahí y fue creciendo y lo alimentó y le echó cabeza y pensó y planeó, premeditó, tuvo el plan completo y dijo, hoy es el día, Abel, vámonos al bosque, vámonos al campo que quiero mostrarte algo. Y lo mató. La palabra y lo mató en el original es la palabra que se traduce y lo degolló. No porque lo haya degollado literalmente, no lo sabemos. Lo interesante es que esa palabra degollar que se utiliza cuando Caín mata a Abel es la utilizada en el Antiguo Testamento para hablar del sacrificio de los corderos para el sacrificio. ¿Y qué es lo que implica eso? Hermanos, implica la brutalidad con que Caín acabó con Abel. Por eso él dice el texto que se ensañó con su hermano. La muerte que sufrió Abel a causa de su fe fue una muerte de mártir. Lo despedazó, lo acabó con un odio. Hermanos, eso es lo que hace el Caín. Punto número 3 en esta mañana. La advertencia, versículo 13. Hermanos míos,
No os extrañéis si el mundo os aborrece, dice el versículo 13. El mundo aquí, hermanos, en este versículo se refiere a dos cosas. Por supuesto, se refiere a lo que el Señor mismo nos ha enseñado ya, el Señor Jesucristo, que no somos del mundo, sino que del mundo Él nos apartó, nos sacó de ahí, y el mundo no nos oye, no nos quiere. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no lo hace porque no somos del mundo. Sin embargo, de nuevo, en el contexto de 1 de Juan capítulo 13, hablando de estos falsos cristianos, falsos hermanos, falsos maestros, se refiere a aquellos que son del mundo, no son cristianos, pero están dentro de la iglesia y se hacen pasar como hermanos cristianos. Dicen ser cristianos, mas no lo son. A esos es los que tiene de nuevo Juan en mente cuando está hablando de esto. Son inconversos que se han infiltrado en la iglesia y dicen ser nuestros hermanos. Hablan de Cristo, pero no obedecen a Cristo. Hablan de Cristo, pero no creen realmente en Cristo. Se dicen creyentes, pero son mundanos. Aun si son religiosos, y muy religiosos algunos, no tienen una genuina fe viva en el Salvador, no han recibido el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 15, en el versículo 18, dice Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por tanto, en 1 de Juan nos dice: no os extrañéis, que no les tome esto por sorpresa, que no se preguntan: ay, ¿por qué me odia tanto el mundo? Hermanos, el verdadero creyente, el creyente genuino que sigue al Señor, va a sufrir persecución, va a sufrir rechazo por parte del mundo. Y dice Jesús, ¿sabe por qué? Porque a mí me odió primero. En el versículo 19 dice Jesús: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús explica claramente esto. Pero note esto que es muy interesante. En el capítulo 16 Jesús continúa hablando, no ha parado de enseñar a sus discípulos, y en el versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Se da cuenta que las personas de las que está hablando aquí Jesús no es un ateo? No es una persona que dice: yo no profeso ninguna religión, no, yo no creo en Dios. No, dice que es gente que los expulsará de las sinagogas, y ellos están pensando: hacemos un servicio a nuestro Dios. Es gente religiosa, altamente religiosa. Pero dice Jesús, pero esa gente religiosa, dice el versículo 3, harán todas esas cosas porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. No han nacido de nuevo, no son creyentes y sin embargo están en la iglesia, y les aborrecerán a ustedes. El punto, ¿cuál es? Dice Juan: no os extrañéis de esto. Esto va a pasar. ¿Por qué? Hermanos, nos deja ver la situación que estaban viviendo las iglesias y los hermanos en aquellas iglesias a quienes él dirige la carta. Probablemente los hermanos cristianos, los genuinos, están diciendo: ¿por qué estos y nosotros no? Pareciera que hay entre nosotros una enemistad. ¿Por qué nos odian tanto? Y él les está escribiendo, Juan les escribe y les dice: no os extrañéis, no les sorprenda esto, porque el mundo les va a aborrecer. Que no les sorprenda que los ataquen, que no les sorprenda que los difamen, y lo hacen a causa de la fe verdadera que ustedes sí profesan. Por eso es necesario, hermanos, estar seguros, tener certeza de nuestra salvación, al ver, hermanos, si nosotros estamos siguiendo al Señor como a Él le agrada. No como actos religiosos, no como conductas externas que de nada sirven, sino con un corazón verdaderamente cambiado y regenerado. Verdaderamente, hermanos míos, como hijos de Dios nacidos por el Espíritu.
porque Caín siempre aborrecerá a Abel. El hermano falso siempre aborrecerá al hermano justo. Siempre le tendrá envidia, siempre estará en enemistad con él. El mundo metido en la iglesia quiere matar todo lo que en verdad está haciendo Dios entre su pueblo. Así que no os extrañéis, que no os sorprenda. La implicación aquí es cuidado. Cuídense, dice Juan. El problema de Caín, hermanos, no es Abel. El problema de Caín es el Dios de Abel. Y del mismo modo, nuestra fe genuina en Jesucristo, para los que queremos, hermanos, para los que queremos honrar al Señor de corazón, con un corazón verdaderamente arrepentido, nos van a tachar de muchas cosas, desde anticuados hasta aburridos, hasta legalistas, hasta de un sinfín de cosas. Pero hermanos, lo que quiere hacer Juan aquí es mostrarnos cuál es la evidencia de nuestra verdadera vida en Cristo Jesús. Punto número 4, la evidencia. Versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Voy a repetir eso, hermanos, porque más claro no puede ser. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto no necesita explicación. Esto no necesita exposición, hermanos. Es directo y es claro. ¿Cómo sé que yo he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo ha entrado en mí y yo era antes un muerto en delitos y pecados? Y ahora estoy vivificado por el Espíritu, por la fe. ¿Cómo? La evidencia contundente de esto. Amor por los hermanos. Amor por la iglesia de Cristo. Amor por otros creyentes. Amor por el bienestar del cuerpo de Cristo. Amor por el Señor a través de su iglesia. No es un amor, hermanos míos, abstracto. Que dice uno, sí, yo amo al Señor. ¿Y dónde está el Señor al que amas? Ahí en el cielo, a ese es el que amo. Los tienes acá, los tienes a la par, los tienes junto a ti, están en la iglesia y si bien es cierto que Juan presenta por un lado esa advertencia de tener cuidado con los falsos hermanos, también nos dice, esto va a implicar que vas a conocer a los verdaderos hermanos y los vas a amar. Vas a amar tu iglesia local. Vas a amar a tu hermano, a tu hermana, aquellos a los que el Señor salvó del mismo modo que te salvó a ti por el derramamiento de su sangre. Y uno pudiera decir, hermano, a veces es tan difícil amar a otro cristiano porque es pecador. Sí, igual que tú, y lo es, no es fácil. Eso nos podría remontar hasta lo primero que estábamos diciendo, porque no puedes amarlo en tu carne. Primero tienes que ser creyente para que Jesucristo a través de ti sea el que ame aquel al que ha salvado igual que a ti. Imposible hacerlo sin haber nacido de nuevo. Imposible hacerlo, hermanos, si no desarrollamos, si no se manifiesta en nosotros la vida que Cristo vino a darnos. Hermanos, de nuevo, el nuevo nacimiento no es una mejoría del hombre antiguo, es la muerte del hombre antiguo y la vida de Cristo en mí. Es la vida de Cristo en mí. El Señor, nuestro Padre, Dios, no nos da cosas. No nos dice, esta es una bendición para tu vida. Y luego nos dice, y aquí está el perdón de tus pecados. Y luego nos dice, y aquí un poquito de gracia para hacer esto. Y no nos dice, y luego mira un poco de misericordia para aquello. Sino que todo eso lo tomó, hermanos, lo repito, lo he dicho el domingo pasado, lo puso en su Hijo Jesucristo. Ahí está la vida eterna, ahí está el perdón, ahí está la compasión, ahí está todo lo que nosotros estamos ansiosos por volvernos en Cristo, está en Él y nos dio a su Hijo. No hay absolutamente nada que el Padre pueda ofrecer fuera de Cristo, porque todo lo ha puesto en Cristo y nos lo ha dado. De tal manera que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. El que tiene a Cristo tendrá el amor. El que tiene a Cristo tiene la vida, porque Él es la vida.
Hermanos, y esta es la evidencia de la que Juan nos está hablando. El verdadero creyente tiene amor por sus hermanos, por otros creyentes, por su iglesia local, por el pueblo de Dios. Tiene amor por la iglesia. No puede vivir sin la iglesia. Se va de la iglesia por cualquier motivo, sea enfermedad, sea alguna causa de fuerza mayor, y no se siente que está completo el domingo. Dice, me gustaría haber estado con mis hermanos hoy. Pero nadie puede, hermanos míos, obligar a amar la iglesia y amar a los hermanos. Porque es imposible para un hombre inconverso sentir eso. Está muerto en delitos y pecados. No siente la necesidad, el deseo, el amor, eso que necesita de estar con sus hermanos. No lo siente. No lo necesita. Le pueden faltar otras cosas y moverse inmediatamente en una acción voluntaria, algo que lo mueve dentro de sí a buscar esas otras cosas. Pero que le haga falta a la iglesia. Pues sí, faltamos hoy, pero el próximo domingo vamos. Sí, hoy no leí mi Biblia y no oré por mis hermanos, sé que hay necesidades entre ellos, pero no me hace falta orar por ellos, porque no lo sientes, no hay nada en ti que te mueva a hacer eso, porque no hay Espíritu de Dios en ti. No existe esa parte en ti, muerto en delitos y pecados. El cristiano genuino ha nacido de nuevo. Es lo que nos está diciendo el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y hermanos, como dije, esta es la evidencia contundente, porque si bien es cierto que el andar en justicia es una evidencia del nuevo nacimiento en los versículos anteriores, alguien podría fingir, hermanos, una justicia externa, una conducta. Una persona, como hemos dicho otras veces, que a lo mejor es muy amable, es muy educada, una persona que finísima persona es, que dice, no, yo no miento, yo no robo, yo no hago esas cosas. Eso puede hasta fingirse, hermanos. Pero amor por la iglesia de Cristo, amor por los hermanos, amor como el que Cristo nos mostró, eso solo lo puede hacer un cristiano. Porque una persona que pueda andar en una rectitud propia, en una justicia propia, cuando le dice, pero ama a mira, a mi hermano, ámalo. Ay, no. Yo de lejitos. Yo me voy a portar bien y voy a ser cristiano en mi casa. Pero es que amar a los hermanos, ay, no. La verdad, solo te buscas problemas. Ay, no, gracias. Yo soy cristiano a mi manera, yo soy cristiano a mi modo. Sacrificarme por amar a los demás, no. ¡Oh! Ese es Caín. Tú no eres Abel, tú eres Caín. Eso es lo que manda Dios. Pero yo no lo voy a hacer, porque ¿qué sacrificio? Yo no me voy a ensuciar las manos con eso. Entonces, hermanos, el verdadero creyente, el verdadero hermano, dice, sabe, tiene la certeza de que ya no está muerto y ahora está vivo, porque tiene amor por sus hermanos. Y este amor es mucho más que una conducta externa. Tampoco es un mero sentimiento, sino un compromiso real por el bienestar del cuerpo de Cristo, por el bienestar de tu iglesia, por el bienestar de tus hermanos. Amar a los hermanos no es opcional. No es si puedes, no es si tienes tiempo, no es si lo sentiste un día, no es que si no lo sentiste otro día. No, hermanos, el verdadero amor cristiano que nos muestra que hemos pasado de muerte a vida es el efecto, es el producto que refleja nuestra nueva identidad y nuestra naturaleza en Cristo Jesús. En pocas palabras, es parte de la nueva naturaleza del cristiano. Es su naturaleza. No puede dejar de hacerlo. Y aun cuando a veces, porque va a suceder, pasan ciertas cosas entre hermanos, malentendidos, incluso pecados, uno se molesta, pero uno regresa y dice, hermano, perdóname. Necesito estar bien contigo. Yo no puedo estar así contigo. Soy cristiano. Mi corazón no soporta el hecho de saber que tú y yo no estamos en comunión. Somos hermanos. Y el otro hermano, ¿qué dice? Ay, no, pues a ver si te me arrodillas, a ver si te perdono. No, hermanos.
El otro dice, yo me siento igual, hermano, perdóname tú también. Oramos al Señor, ¿estamos bien? Estamos bien, hermano. Bendito nuestro Señor y Salvador que nos ha perdonado. Ese es el amor cristiano, el amor del creyente genuino por la iglesia. Es, hermanos míos, como el calor que el sol irradia. ¿Sabe por qué siente usted calor cuando sale bajo el sol? Porque el sol está ardiendo en fuego. Es imposible no sentir calor. Del mismo modo, es imposible que un cristiano que dice, yo he nacido de nuevo, he pasado de muerte a vida, no irradie ese caluroso amor por los hermanos. Es imposible, porque su corazón arde con el amor de Jesús. Dice, los amo, ¿qué quieren que yo haga? ¿No? Sí, hermanos, meto la pata muchas veces, perdónenme, aguántenme, oren por mí, pero es que yo les amo. Y hay ciertas características de esa persona que dicen, es verdad, el hermano es oveja, aunque parece a veces que es una cabra, pero no es una oveja, solo que a veces anda medio alterada, pero es oveja. Le amamos y nos amamos juntos. No podemos, hermanos míos, de nuevo, producir esto de manera artificial, no podemos obligar a alguien a que lo haga. No podemos decirle, mire, esta es la regla. Usted ahora tiene que sonreírle a todos porque, pues, para que sea que, aunque sea que así muestre un poco de amor. No, hermano. Esto viene de un corazón regenerado. Esto viene por el producto, como dije, la consecuencia, el efecto de que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. En última instancia, el amor cristiano por los hermanos es la prueba de fuego que revela tu compromiso de seguir a Cristo y tu conexión, tu relación con la familia de Dios. ¿Estás dentro de la familia de Dios o estás fuera? No hay de otra. Ahora, por otro lado, Juan nos presenta lo contrario. Dice aquí el texto en el versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no tiene esto está muerto. Es lógico. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y si no los amo, dice el texto, permanece en muerte. Dice, tú sigues muerto, no has nacido de nuevo. No ha habido una obra regeneradora por el poder del Espíritu que haga explotar tu corazón por un amor por su iglesia, por un amor que quiere el avance del reino, el crecimiento de los hermanos. Dice más el texto. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Qué intenso! Juan, ¿estás seguro de lo que estás escribiendo? Creo que estamos pasando, creo que esto ha escalado de un nivel a otro demasiado rápido. Estamos hablando de no tener amor. Dice, ok, no es cristiano. De ahí pasaste a decir que aborrece al hermano. De ahí pasaste a decir que es un homicida. ¿Pero de qué estamos hablando? Hermanos míos, esto es lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículos 21-22. Si nos vamos a Mateo, rápidamente leeremos en el capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí Jesús está ahora hablando del sexto mandamiento. No matarás. Así como vino él y dijo, sí, Levítico dice, ame a su prójimo como a usted mismo. Un mandamiento nuevo. Vamos a subir el estándar. Ámelos como yo los he amado. Lo mismo está haciendo aquí Jesús, pero ahora con el sexto mandamiento. Dice, oísteis esto, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿por qué Jesús tiene la autoridad, el derecho de poder decir, esto estuvo escrito, ahora yo les digo esto? Hermanos míos, esa autoridad solo la tiene Dios, porque Él es Dios encarnado, y Él dice, ahora yo les digo esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya no es una cosa en donde tengamos que llevar el acto físico de asesinar a alguien. Dice Jesús, ¿usted se enoja contra su hermano? Usted es culpable en el juicio por homicidio. De eso usted es culpable. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo
Todas estas palabras indican la manera en que nos expresamos de nuestros hermanos. Fatuo, necio, cuando dice, ay, ese bobo, ese no sé qué, ese aquí, ese allá. Revela lo que hay en tu corazón. Revela qué corazón tienes. Y nos está diciendo 1 de Juan capítulo 3 que es un corazón homicida. Un corazón homicida. Y aquí Jesús nos dice en el versículo 22, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Y por qué Juan nos está diciendo esto? Esto es un homicida. Y debe pagar como homicida que es. Hermanos míos, porque lo que hay en el corazón, la condición en el corazón que alberga ese sentimiento de rencor, de odio, de no voy a amar a mi hermano, de envidia, todas esas cosas son propios del corazón que tuvo Caín, el homicida. Juan sigue haciendo referencia a lo que ocurrió en Génesis. Usted es un Caín. Usted no ha pasado de muerte a vida. En el principio sucedió esto y ahora Caín continúa con su línea genealógica hasta nuestros días y pretende hacer exactamente lo mismo. El principio del asesinato es la intención del corazón. Y un corazón iracundo es un corazón que de raíz es homicida. No hace falta llegar a cometer el asesinato propiamente, físicamente, para entender que la naturaleza del corazón que aborrece a su hermano, que no lo ama, es un corazón muerto que pertenece al maligno. Es el corazón de Caín, es exactamente el mismo. El tal es un falso hermano y no tiene vida eterna, no ha nacido de nuevo. Dice, sabéis que ningún homicida, versículo 15 en 1 de Juan capítulo 3, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí están las evidencias. Amor por los hermanos, usted ha nacido de nuevo. No ama a su hermano, no ama a la iglesia, no ama a otros creyentes, otros cristianos. Por lo contrario, usted más bien dice, no me voy a meter en esas cosas, la verdad sí estoy bien, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Dice Juan, eso es Caín, eso es Caín, ese es el corazón de Caín. Y falta que alguna situación desencadene en el corazón de una persona así una molestia para guardar rencor, para estar en envidia, para ofenderse, para indignarse, ¿ah? Y hay que le pidan perdón, hay que le rueguen a ver si perdona. Corazón de Caín, un corazón homicida. Ahora, punto número 5 y último punto de esta mañana, el ejemplo, versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan ha puesto un ejemplo para la persona que no ama, y ese es Caín, el homicida, el que pertenece al que es homicida desde el principio, que es el diablo. Lo lógico sería aquí, hermanos, usar el ejemplo de una persona en la Biblia que amó a su hermano. Lo lógico sería decir, quizás se me ocurre Aarón y Moisés. A fin de cuentas, Aarón estuvo ahí con Moisés. Tal vez se me ocurre decir las hermanas Marta y María. Amaban a su hermano Lázaro. Quizá el mismo Juan y Jacobo, los discípulos. Nunca se ha encontrado en la Escritura alguna parte en donde ellos dos estuvieran en desacuerdo. Al contrario, hasta cuando metían la pata, los dos iban juntos a hacerlo. Pero lo que hace Juan es algo diferente. Juan pone a Jesús como contraejemplo de Caín. Es decir, el ejemplo que debemos seguir es el de Jesús, no el de Caín. ¿Por qué? Hermanos míos, porque Jesús es exactamente y perfectamente el extremo opuesto a Caín. ¿Cómo así? Caín es el primogénito de Adán, mientras que Jesús es el unigénito del Padre, Juan 3:16, y el primogénito de la creación, Romanos 8:29. El primero de muchos hermanos, dice el texto. Caín es el falso hermano, el asesino, mientras que Jesús es el hermano que vino a traernos vida, Juan 10:10.
Caín es el que aborreció a su hermano, mientras que Jesús es el que amó a sus hermanos hasta la muerte y muerte de cruz. Caín, hermanos míos, dijo que no sabía dónde estaba Abel, mientras que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Él es el hermano bueno. Él es el verdadero hermano. Él es el hermano que no dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sino por el contrario, está con nosotros constantemente, cuidándonos, protegiéndonos, amándonos, dirigiéndonos, nunca dejándonos solos, viendo por nuestro bien. Él es el verdadero hermano. Podríamos pensar, si nos remontamos a la historia de Caín y Abel, que Caín era el malo, y lo era. Y que Abel era el bueno. No, él era el justo, el justificado. Pero su vida, hermanos, apunta al verdadero hermano bueno que es Jesucristo. Cuando vemos la vida de Abel, hermanos, Abel es un tipo de Cristo. Abel, era pastor de ovejas, que nos señalaba al verdadero pastor que había de venir. Él murió y derramó su sangre para que después venga Dios y le diga a Caín, ¿y tu hermano? No sé dónde está. Su sangre clama desde la tierra. Y entonces Dios castiga a Caín, y Caín se queja y dice, ¡ay, qué castigo tan grande! En un acto de misericordia, Dios no lo mata. De hecho, la queja de Caín es, cualquiera que me viere me va a matar. Y dice, no, que nadie lo toque. En un acto de misericordia para ver si en algún momento Caín se arrepentía y podría haber sido justificado igual que su hermano por la fe, pero no lo hizo. El acto de misericordia, sin embargo, se llevó a cabo. Del mismo modo, hermanos míos, Jesús, nuestro verdadero hermano bueno, Él dio su vida por nosotros y nos ha extendido la misericordia para que en el tiempo que estemos en esta tierra no muramos, dándonos tiempo al arrepentimiento de pecados, para que en Él tengamos vida. Mientras que Caín le quitó la vida a Abel, Cristo Jesús, a quien le quitaron la vida, vino a darnos vida eterna por esa muerte. Él es nuestro verdadero hermano. Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro soberano, nuestro Mesías y nuestro hermano. Somos con Él conjuntamente herederos de Dios el Padre. Él nos cuida, Él nos enseña quién es el Padre, porque Él conoce al Padre directamente. De tal manera, hermanos, que en lo físico, en lo carnal, una vez el mundo infectado por el pecado, Caín, el hermano malo, dio muerte al justo Abel. Pero venida la promesa, la verdadera simiente que es Cristo Jesús, Cristo revirtió todo y el hermano justo, el hermano bueno, dio vida a los hermanos malos, porque sin Cristo y fuera de Cristo, todos éramos Caín. Yo era Caín antes de Cristo, tú eras Caín antes de Cristo, antes de la fe en Jesús, antes que por su muerte, por el amor que nos mostró con su muerte, yo era Caín. Yo quería acabar con mi hermano, yo envidiaba a mi hermano. Yo tenía rencor contra mi hermano. Yo no soportaba a mi hermano. Pero ahora sé que he pasado de muerte a vida porque amo a mis hermanos. Y los amo no porque haya en mí, hermanos míos, en mi carne, un verdadero y genuino amor por los demás, sino porque ahora que Cristo mora en mí, Él ama. Y repito esto y lo repetiré constantemente. Es Él el que ama a través de mí. Él es Dios, Dios es amor. Él mora en mí. Él tiene amor por los demás a través de mí. Lo que yo tengo que hacer es morir a mí mismo para que ese amor por los demás sea manifestado. Y Juan nos dice que esta obra de amor de nuestro perfecto hermano, dice, la conocemos. Dice, en esto hemos conocido el amor. Nosotros conocemos esa obra, la entendemos, la sabemos. ¿Cómo? Porque Él murió por nosotros. Porque Él dio su vida por nosotros. En Hebreos capítulo 12 nos dice esto claramente en el versículo 24. Nos dice, Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Jesús, hermanos míos, es el mediador del nuevo pacto, y su sangre rociada, su sangre derramada, su muerte, habla mejor que la de Abel. ¿Se da cuenta? Que la historia de Caín y Abel nos señalaba lo que habría de ocurrir con Cristo. Y Hebreos nos dice, el autor de Hebreos nos dice, si usted entendió cómo la historia de Caín y Abel señalaba la obra de Cristo, la obra de Cristo misma habla mejor, habla más claramente, más directamente. Esto de Caín y Abel era la sombra, Cristo ha venido, es el verdadero. Y entonces dice, por tanto, ya no seamos como Caín, hermanos, sino seamos como Cristo. Termina con un ejemplo práctico Juan y dice, versículo 17, con esto concluyo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan no quiere dejar esto en el plano teórico. Juan no quiere dejar esto como una bonita enseñanza. Juan no quiere que digamos, wow, nunca lo había visto así. Oye, Juanito, pero wow, qué carta nos escribiste. No, Juan dice, esto es lo que hay que hacer ahora. Hay que traducir esta verdad y esta realidad que nos enseña la palabra de Dios en actos. Si en verdad hemos pasado de muerte a vida y nuestro corazón ha sido regenerado, ese corazón, esa voluntad, ese nuevo nacimiento y ese espíritu nos va a mover a hacer ciertas cosas. Y como ejemplo, Juan dice, ¿saben cómo pueden ver esto? De manera tangible, de manera concreta. Dice él, imagínense si un hermano tiene bienes de este mundo. Dios lo ha bendecido así, le ha placido al Señor bendecir la obra del trabajo de las manos de mi hermano, y tiene bienes. Tiene un buen trabajo, gana muy bien, no tiene problemas económicos, ¿no? Y hay otro hermano que por el contrario está pasando por necesidad. Tiene necesidad, mi hermano. No está diciendo, tiene un caprichito, mi hermano. No está diciendo, a él le gustaría aquello. No, hay una necesidad real. Hay una necesidad real. Póngale ahí el título de la necesidad cualquiera. Y no me diga que pagar el Netflix es una necesidad. Necesidad real. Comida, alimento, vestido, salud. Necesidad real. Techo, abrigo. Necesidad real. Dice, ¿y tú tienes para resarcir, para ayudar a esa necesidad? Dice, imagínense que ese hermano, dice, cierra contra él su corazón. Dice, yo no. Hay que se las arregle él. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a ayudar? No. Luego la ayudas y al rato das la mano, te jalan el pie. Pretextos, hermanos, pretextos. El punto es, un hermano tiene cómo ayudar, el otro pasa por necesidad y el que tiene dice, no. Pregunta retórica que hace Juan. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En pocas palabras, no me vengas a decir que eres cristiano. Claramente no lo eres. Porque un hermano que puede ayudar a otro y no lo hace, hermanos míos, es pecado. Lo podías haber ayudado y decidiste mirar a otro lado. ¿Por qué? No vaya a tocar tu bolsillo. No te vayas a quedar pobre. Hermanos, si no es algo práctico y tangible, me encanta la manera en que termina esta sección de la Escritura, la manera en que Juan lo hace, y obviamente es el Espíritu de Dios en Juan haciendo todo esto. Si no se traduce lo que aprendemos en algo tangible, en algo práctico, en algo concreto, en acciones motivadas por un verdadero amor, no solo acciones, no solo conductas, motivadas, los motivos correctos del corazón son una parte de ello. Si no es así, hermanos, y solo nos quedamos con historia bonita, con enseñanza buena, con lo que tú le quieras decir a estos pasajes y a estos versículos, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos engañando a nosotros mismos, somos falsos hermanos, somos Caín. Pero lo que nos dice el texto es que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida por el amor por nuestros hermanos. Solo se puede hacer como resultado de haber nacido de nuevo,
no para un día llegar a nacer de nuevo, sino por haber nacido de nuevo. Caín o Cristo, ¿quién mora en ti? El hermano que murió fue Cristo para salvar pecadores como tú y como yo, y todo aquel que en él cree no perecerá jamás. Entrega tu vida a Cristo verdaderamente, genuinamente. Pídele al Señor que nacer de nuevo. Pídele al Señor un genuino amor por tus hermanos. Pídele al Señor que abra tu corazón para amar como Él ama. Muere a ti mismo y ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Oremos. Señor y Padre, damos las gracias por esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Padre, por ese gran amor con que nos amaste. Te damos gracias, Señor, porque no fueron solo palabras bonitas. Dejaste, Señor, tu trono de gloria. No viste tus riquezas en gloria como cosa que aferrarte, sino que te humillaste a ti mismo, encarnando en un humano como nosotros, idéntico a nosotros en todo, excepto que tú no tienes pecado, Señor Jesucristo. Y te humillaste, obedeciste, una obediencia que te llevó hasta la cruz para levantar gloria al nombre de tu Padre, que por la fe ahora es nuestro Padre, porque nos llevaste a Él. Ayúdanos a morir cada día a nosotros mismos y a hacer de nuestra fe algo real, algo genuino, algo tangible, práctico, concreto, acciones motivadas por un nuevo corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque por nosotros no podemos. Gracias, Señor Jesucristo, por no avergonzarte de llamarnos tus hermanos. Gracias por hacernos hijos de tu Padre, nuestro Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.